La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio del modelo cristiano, la libertad. Esta es la parte 2. Vamos al versículo de entrada que escogí y es Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volverá cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Este versículo, voy a hacer un estudio después en relación a Levítico 25, que es precisamente lo que el Señor hace para su pueblo en este tiempo, a librar, pero también es figura de cuando todas las personas eventualmente regresan al Señor. Pero obviamente sabemos que no en este mundo, sino en el otro mundo. Ok, hay un año de jubileo. El Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. 144:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Como podemos ver, hermanos, déjame ver que aquí me equivoqué un poquito. 69, Salmo 69:14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Proverbios, fíjense bien lo que dice aquí. Esto lo dice Pedro. Con esa lectura voy a terminar. Segunda de Pedro 2. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Estos son los falsos profetas y lo que enseñan los falsos profetas. Con estos versículos voy a terminar, pero en el Nuevo Testamento. Esto es simbólicamente como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Yo les estaba diciendo, hermanos, en el estudio anterior acerca de lo que pasa en la carne. Nosotros vemos lo que pasa en la carne, eso es lo que pasa en la vida espiritual. La razón de por qué siempre va a haber de alguna forma esclavos es Dios mostrándonos cómo es que nosotros en lo espiritual somos esclavos del pecado, cuando en realidad ya tenemos un Salvador y lo único que tenemos que hacer es acudir al Salvador. En el mundo, por ejemplo, en el siglo XX, Estados Unidos ha sido la potencia mundial. Se puede decir que Estados Unidos ha sido la nación que el Señor escogió para ayudar a los pueblos oprimidos. Entonces, Dios está con esta nación. Estados Unidos ha sido la nación más cristiana, entre comillas, teniendo en cuenta el Evangelio, hermanos. Teniendo en cuenta, toda Latinoamérica en el siglo XX fue católico, pero el catolicismo no necesariamente... ahí está Cristo, pero como el catolicismo es un falso evangelio, entonces pues está más alejado.
Sin embargo, aquí en Estados Unidos, las personas que siguen el Evangelio como es, tienen más entendimiento en relación a la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios bendice a toda la nación por aquellas personas que creen en el Evangelio. ¿Para qué? Lo dice la palabra de Dios, está en el libro del Éxodo, está en el libro de Deuteronomio. O sea, cuando la iglesia se comporta bien y es fiel al Señor, Él bendice toda la nación por amor a su pueblo. Vamos a decir que en Sodoma y Gomorra había mucho pecado. Está la familia de Abraham. Se puede decir era Abraham, nada más Abraham y su esposa. Y estaba su sobrino Lot. Su sobrino Lot estaba casado, tenía su esposa, tenía 2 hijas. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque no había personas justas delante de Dios. Abraham pidió por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Dice, vas a destruir a toda la nación por la culpa de unos. Si te encuentro 50, no los destruyes, no lo destruyo. Por amor a los 50. Y luego le dice, por 40, por 30, por 20, por 10, Señor. Si me encuentras 10 personas justas, no la destruyo. No encontró 10 personas, hermanos. Entonces, por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. En el tiempo de Noé fue igualmente. Entonces, acuérdense, hay un tiempo en donde viene como el tiempo de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en donde no hay justos. O sea, la iglesia eventualmente va a sucumbir. Y es cuando viene Jesús. Porque es como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé. Pero es simbólico, hermanos. Es simbólico. Porque Dios hizo una promesa y hay una señal. ¿Cuál es la señal? El arco. El Señor hizo una promesa que nunca más el Señor iba a destruir. Que no nos iba a destruir. Y la señal es el arco. Entonces, cuando veamos el arco, ahí está la señal de que viene el Señor, pero no nos va a destruir. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Entonces mucha gente piensa que la gente va a andar en el purgatorio, o van a estar en el infierno por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y no, hermanos, ni siquiera en el tiempo de Dios no hay tiempo. Es solamente mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo, la gente va a estar separada de Dios. Así como ya lo está ahorita, mucha gente separada de Dios. Y viven un infierno. Entonces, eso es en esta vida. El infierno comienza en esta vida y continúa en la segunda vida. Entonces, en la segunda vida, las personas, como ya están separadas de Dios aquí, están separadas de Dios en la otra vida. Pero hay una batalla que se llama la batalla de Gog y Magog. ¿Y saben qué va a pasar en esa batalla? Todo ser humano que ha vivido desde Adán y Eva, vamos a ver una vez más el sacrificio de Jesús. Todos sin excepción lo vamos a volver a ver. Y ahí es en donde el Señor se gana a todo su pueblo. Ese estudio ya lo hice, la guerra de Gog y Magog, que es cuando está en el Antiguo Testamento, que es Megiddo, cuando traen a un profeta que hizo lo que el Señor le dijo y lo mataron.
y lo llevaron a la ciudad santa. Y todo el pueblo se dolió. Ese sacrificio de Cristo Jesús, en el que nosotros nos dolemos, pero a la vez nos alegramos, porque ahí es donde está nuestra salvación. Toda la humanidad lo va a volver a vivir una vez más. Y toda rodilla se doblará para que vean cuánto nos ama Dios. La mayoría de la gente tiene la mentalidad de que te vas a ir al infierno, maldito. Y bueno, una persona que está apartado de Dios está viviendo un infierno. Le va mal. Le va mal precisamente porque está apartado de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener esa comunicación, esa intimidad con el Señor. Con nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hay muchas personas que uno les predica el evangelio y dicen, no, yo tengo paz, yo ya soy feliz en el Señor, yo hago esto, yo hago el otro. Pero no es cierto que tienen paz, hermanos. No es lo cierto. Inclusive se jactan, así como lo dice el libro de Proverbios. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender eso. El Señor vino a liberarnos. En Isaías 61, yo voy a poner del 1 al 4 aquí. El Espíritu de Jehová, aquí está Isaías profetizando la venida de Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los sufridos, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a los de amargado corazón, a publicar libertad a los cautivos por Satanás, y a los presos apertura de la cárcel de Satanás, a los que tiene presos. Por ejemplo, y este es Jesús. De hecho, cuando Jesús comenzó su ministerio, él comenzó leyendo esta Isaías 61. Ahorita se los voy a dar. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, venganza en contra de Satanás. A consolar a todos los enlutados. Jesús es el consolador. Entonces él les dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar el consolador. Nosotros tenemos consolador todavía. Es el Espíritu de Dios en nosotros, que nos consuela en nuestras aflicciones. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Árboles de justicia. Si ustedes se van al Génesis, ¿se acuerdan que había ahí unos árboles? ¿Qué son esos árboles? Son personas. Son personas. Pero había uno a imagen y semejanza de Dios, era Adán. Ya había bestias, ya había personas, hermanos, ya había personas, pero eran como bestias, eran árboles. Entonces le dice, de todos los frutos de los árboles puedes comer, menos de ese, porque el día que comas de ese morirás.
Hay un árbol del que no podemos comer. ¿Cuál es el árbol del que no debemos de comer? El árbol de incredulidad. ¿Quién es el autor de la incredulidad? Satanás. Satanás siempre anda buscando que perdamos nuestra fe. Entonces dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado. Eso también está en Mateo 13, del 53 al 58, y en Marcos 6, del 1 al 6. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito, o sea, lo que ahora conocemos como Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por ejemplo, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Sanó a los enfermos. ¿Qué era lo único que tenían que hacer ellos? Que estuvieran presentes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas no sanó el Señor? Quebrantados de corazón. Unos de ellos, por ejemplo, Marta y María, cuando murió su hermano Lázaro. La viuda, cuando murió su niño, su hijo, más bien. El Señor resucitó a su hijo. Sanó su corazón quebrantado, pregonó libertad a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? Era lo que enseñaban los fariseos y los escribas, que tenían que guardar el sábado, tenían que guardar la ley, y ellos mismos no guardaban la ley. Entonces les dice Jesús, le preguntaron, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Crean. Lo único que tienen que hacer es creer que yo soy el Mesías. Crean. Entonces las personas que creyeron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el sanó, los libertó de falsas doctrinas. Jesús anduvo enseñando, liberando a los cautivos. Por ejemplo, a mí el Señor me liberó de la doctrina del catolicismo. ¿Cómo me liberó? Dándome el entendimiento en relación al Evangelio. Que yo no soy salvo por ir a misa, que no soy salvo por confesarme, por cumplir los sacramentos. No, yo soy salvo simplemente por creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él pagó por mis pecados. Tan simple como eso. Ese es el Evangelio. Obviamente también que resucitó, porque si no predicamos que Cristo resucitó, entonces en vana resulta nuestra predicación. Parte del Evangelio es que Jesús resucitó. Entonces nosotros somos salvos por fe, simplemente por creer. Jesús murió por mí, ya eres salvo. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando el Señor me abrió el entendimiento, fíjense, a mí personalmente, lo entendí, pero a la vez no lo entendí. Déjenme explicarles por qué. Yo siempre pensé, yo antes decía, si me muero en pecado mortal me voy a ir al infierno. Pero digo, yo sé que el Señor es bueno y no me va a dejar morir en pecado mortal. O sea, el pecado mortal es faltar a uno de los 10 mandamientos y no confesarme. Si yo me muero faltando a uno de los 10 mandamientos, así es el catecismo católico. Entonces yo digo, bueno, yo no tengo control y yo no me puedo estar confesando, que fue precisamente lo que le pasó a Martín Lutero cuando hubo la reforma. Él no se quería ir al infierno, entonces él
Obviamente él estaba en un monasterio, estaba en un seminario. Entonces él se confesaba todos los días y muchas veces, varias veces al día. Entonces él venía con su superior y decía, me quiero confesar. Hasta que llegó un punto donde el que lo confesaba decía, ay, hijo mío, ya cálmate. O sea, no creas que Dios anda viendo y no, es que yo no me quiero ir al infierno. Acabo de pecar y me quiero confesar. Y resulta que el Señor, y fíjense, su superior eventualmente lo mandó porque a Martín Lutero era una persona muy inteligente. Entonces dijo, te voy a mandar a un lugar para que estudies teología. Y lo mandó a una universidad a estudiar teología. Y estudiando la carta a los romanos se dio cuenta que el catolicismo era un evangelio diferente. Era un evangelio diferente. O sea, él se dio cuenta cuando estudió. Él dijo, a ver, aquí nos están enseñando mal. La doctrina está mal. Aquí dice que nosotros somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. No por guardar la ley. Entonces Martín Lutero empezó a debatir esto, pero nadie quería debatir con él, nadie lo quería escuchar. Entonces él empezó a escribir libros. Y llegó un punto en donde lo querían matar, lo querían quemar por hechicero, por andar blasfemando en contra de la doctrina católica. Entonces, pero resulta que el rey de Alemania, porque él era alemán, él no permitió que fuera entregada al concilio, porque le iban a matar. Él sabía que lo querían matar. Imagínense, o sea, eso yo lo entiendo desde niño. Cuando yo estudié los 10 mandamientos, dice el Señor, no matarás. Y el Papa no sabe eso. No matarás. Y andas matando gente. O sea, ¿cómo puede ser eso? Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser eso? Que la gente no entiende esto. Y yo digo, yo no sé. Siendo un niño, yo entendí eso siendo un niño. Aquí dice bien claro, no matarás. Entonces, ¿por qué matan a la gente? ¿Por qué quemaban a las brujas? Y hasta la fecha hay mucha gente que no lo entiende. Hay pastores cristianos que, si hay algo que tienen pistolas y no tienen una o dos, tienen 10, 15 pistolas para defenderse. Y yo digo, no puede ser. No puede ser. Y esto siempre ha sido aquí en Estados Unidos. De alguna forma entienden el evangelio, pero lo niegan con sus obras. O sea, si el Señor dice, no temas, yo voy a estar contigo. No temas. Entonces, ¿para qué ocupo yo una pistola? ¿Para qué ocupo yo una metralleta, un cuerno de chivo, por decirlo así? ¿Para qué ocupo yo cuchillos para defenderme? ¿Que el Señor no es mi escudo? ¿Que el Señor no es mi protector? Entonces Jesús, aún todavía, hermanos, sigue siendo nuestro libertador. Entonces, entendí el evangelio. No hay nada que puedas hacer para ganarte la gracia de Dios. Ya Cristo lo hizo por ti. Entonces digo, Señor, gracias, Señor. Pero yo no dejé de ser católico de la noche a la mañana. O sea, yo ya sabía que ya era salvo en la sangre de Cristo. Entonces, en el llamado del Señor, sígame, hijo mío. Y yo le digo, déjame nada más poner en orden mi casa, porque ando con Ramona. No, o sea, lo que yo no entendía era que Jesús no vino a llamar a justos. Jesús vino a llamar a los pecadores. Jesús le dice a uno que cobraba impuestos, publicano, sígueme. Se llamaba Leví. El Señor le cambió el nombre y le puso Mateo. Simón, sígueme.
le cambió el nombre y le puso Pedro. Cuando Jesús andaba haciendo manifestaciones de que era el Hijo de Dios, Pedro, fíjense la humildad de Pedro. Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Apártate de mí, Señor. Yo soy un gran pecador. Jesús vino a llamar a los pecadores, hermano. Todos somos pecadores. Todos. Entonces, ¿por qué hay personas que creen que son buenos? Porque les enseñaron falsa doctrina. O sea, yo como católico, yo de alguna forma me consideraba bueno. Yo digo, yo no le deseo mal a nadie, yo perdono al que me ofende. Esa era mi vida, yo perdonaba, a alguien me ofendía, yo lo perdonaba. A muchas veces no al momento, pero eventualmente yo digo, no, yo debo de perdonar. Y yo perdonaba al que me ofendía. Yo iba a misa los domingos. Pero resulta que un día yo tuve un encuentro con el Señor y yo no me había confesado. En México la vida católica es más fácil que aquí en Estados Unidos. Yo cuando llegué aquí yo me di cuenta de algo, dije aquí los sacerdotes son más flojos, porque en México allá te puedes confesar a la hora que sea, simplemente vas a un lugar y padre me quiero confesar y te confiesa. Aquí no, o sea, aquí tienes que venir los sábados y nada más una hora. Y si me muero el domingo o el lunes. Entonces ya una vez yo le dije así a un sacerdote, dice, bueno, si te estás muriendo, pues yo voy. Pero yo digo, pero ¿por qué no es como en México? En México hay lugares en donde hay sacerdotes ahí confesando todo el tiempo. Digo, bueno, ¿verdad? No era que yo me admiraba de los sacerdotes. Entonces yo dejé de ir a misa por unos días. Fui a un seminario, a un encuentro. Y el Señor me habló. Y el Señor me llamó fiel. Y le digo, fiel, Señor, yo no soy fiel. Yo muchas veces no he ido a misa, ni siquiera me he confesado. Entonces a mí eso me confundió. Fiel, Señor, yo no soy fiel. Cuando el Señor me abrió el entendimiento para entender las Escrituras, entendí, o sea, el Señor llama, por ejemplo, Pablo dice, yo le doy gracias a mi Señor porque me tuvo por fiel. Y lo puso, en el caso de él, a él lo puso como apóstol. Entonces, el Señor me cambió mi nombre de Luis a fiel. Y entonces, eventualmente entendí que la salvación no es por ir a misa, ni por confesarme, ni por comulgar. No, la salvación es simplemente por reconocerte pecador y de que Jesús pagó por tus culpas, tan simple como eso. Entonces ya una vez salvos, entonces el Señor nos llama, sígueme. Entonces ya en el seguimiento debemos de seguir al Señor, reconociendo que somos pecadores. El Señor no nos llama porque somos buenos. A Pablo cuando lo llamó, cuando andaba persiguiendo la iglesia. Andaba persiguiendo la iglesia, inclusive para matarlos. Y fue cuando lo llamó el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Entonces Pablo tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué hizo? Lo salvó de una falsa doctrina. O sea, esa doctrina, la que él pensaba que él estaba siguiendo, para empezar, no era correcta. Él mismo lo dice. Dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Pero Pablo no lo sabía. Fue hasta que Dios le abrió el entendimiento para entender las Escrituras, en donde eventualmente Pablo dijo, pues todo lo teníamos bien mal.
y él se pone a explicar las escrituras, el Antiguo Testamento. Si hay alguien quien habla de las escrituras, aparte de Jesús, es Pablo. Es Pablo. Pablo tenía mucho conocimiento en relación, que todo era simbólico, todo apuntaba a Jesús, al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no hacernos esclavos de personas. Cristo debe de ser nuestro maestro. Fíjense bien, yo se los vuelvo a recordar. Yo aquí comparto palabra de Dios. Mi trabajo no es enseñorearme de ustedes. No. Cristo debe de ser su maestro. Entonces ustedes deben de buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Entonces cuando Cristo, ya una vez que Cristo se forma en ustedes, ya una vez que tienen al Señor, hay un versículo que no se enseña casi nunca. Ya cuando tienes el Espíritu de Dios no necesitas que nadie te enseñe, porque el Espíritu mismo te enseña. Pero es hasta cuando llegas al conocimiento, así como dice en la carta a los hebreos. Ya todos ustedes deberían de ser maestros. Y no necesariamente hablando de que tenían que ser maestros para enseñar, sino más bien maestros entendiendo que lo más simple no lo compliquen. Lo más simple es de que todos somos pecadores y entonces por reconocer a Cristo como nuestro Salvador, ahí somos salvos, y eventualmente si somos salvos y el Señor nos rescató, ahora somos siervos de Él para trabajar en las buenas nuevas, para trabajar en su reino. Eso es lo ideal. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Fíjense, si yo les decía, él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántas personas ciegas no le dio vista al Señor? Literalmente en la carne, físicamente. Eso que hizo Jesús en la carne con los judíos, Jesús lo sigue haciendo espiritualmente, porque Él mismo prometió: esto que yo hago también ustedes lo harán, y aún cosas mayores harán. ¿Cómo que mayores? Sí, si Cristo sanó a un quebrantado de corazón, nosotros cuando llevamos el evangelio y la persona lo recibe, Jesús le sana su corazón. Pero somos nosotros los que les llevamos a Jesús. Y el Espíritu Santo con nosotros. Entonces Él es el que sana los corazones. Nosotros, por ejemplo, aquí cuando yo predico, lo hago también para liberar a los cautivos de falsas doctrinas, para que no se hagan esclavos de pastores con falsas doctrinas. Pero yo solamente lo comparto. Si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, nunca lo van a entender. Nunca lo van a entender. Entonces, Cristo lo puede hacer solo, pero a Cristo le agradó que trabajara su mujer, también su esposa, la mujer ideona. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera. Esa compañera es la iglesia. Entonces Cristo trabaja. Él lo puede hacer solo, pero Él quiere involucrar a su esposa. Entonces nuestro trabajo es predicar su palabra, y Él se encarga de convencer a las personas, porque Jesús mismo lo dijo: yo les voy a mandar el Consolador. Él los va a convencer de pecado, Él los va a llevar a mí, Él les va a ayudar, Él los va a consolar, Él los va a confortar, Él los va a guiar, Él los va a...
Entonces ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces una persona que no está siendo guiada por el Espíritu Santo no está aprendiendo, porque no tiene el Espíritu de Dios. A poner en libertad a los oprimidos. Fíjense, por ejemplo, está una persona encorvada, una mujer. Satanás la tenía así por 18 años. Jesús vino y la sanó. Y los falsos profetas, los fariseos, se enojaban con Jesús. ¿Por qué haces esto en día sábado, en día de reposo? O sea, para ellos era más importante el día que el sufrimiento de una persona. Y Jesús les dice: hipócritas. Así está escrito en el Antiguo Testamento, que Jesús, aquí está, a poner en libertad. Dice: ustedes se enojan porque yo vine a liberar a una persona que Satanás la tenía oprimida por 18 años. Entonces hay gente, por ejemplo, a mí, yo fui, vamos a decir, yo estaba esclavizado del catolicismo desde niño hasta la edad de 40 y tantos años, que fue cuando el Señor me rescató y me dio el entendimiento en relación a la salvación. Entonces yo de repente voy y le platico a una persona católica, la que es, por ejemplo, ayer vino un pariente mío, entonces yo le quiero compartir y rechazan, como diciendo: no, yo soy católica, eso fue lo que me enseñaron mis padres, mi abuelo, o sea, yo no me quiero salir de ahí. Yo le compartí. Entonces digo: bueno, si me dice, yo estoy a gusto, no quiero escuchar más, yo no le comparto más. Pero está rechazando la paz de Cristo. Está rechazando. ¿Por qué está rechazando la paz de Cristo? Porque esta persona cree, y esta persona va a misa todos los días. Ella quiere ser buena haciendo obras. Entonces, si nosotros somos buenos yendo a misa, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces, o sea, porque nosotros podemos ser salvos yendo a la congregación todos los días. Entonces, ¿para qué tuvo que morir Cristo si nosotros somos salvos así? Entonces no lo entienden, uno se los quiere explicar, pero no quieren. ¿Por qué? Bueno, Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz. Entonces no son ovejas, son cabritas. Creen que están haciendo correctamente, pero están despreciando a Cristo. Dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense en Juan 8, del 21 al 47, hablando de libertad, Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. En vuestro pecado morirán. Ellos querían justificarse con nuestro Padre Dios, cumpliendo la ley de Moisés. Dice Jesús: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo: ustedes sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, el yo soy, eso está escrito en el libro del Éxodo, cuando le dijo Moisés: Señor, si yo voy a decirles allá, ¿qué les voy a decir? Tú diles que yo soy. El yo soy.
Está escrito en el libro de Ezequiel. Cuando venga esto, esto y esto, entonces sabrán que yo soy. Va a pasar esto, esto, esto y esto, y sabrán que yo soy. Va a pasar esto, esto, esto y esto, y sabrán que yo soy. Voy a hacer esto, esto, esto y esto, y sabrán que yo soy. Jesús vino a hacer esto, esto, eso, y no entendieron que Él era el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad de la vida. Yo soy, el yo soy. Entonces aquí lo vuelve a decir una vez más. Por eso les dije que morirán en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba de nuestro Padre Dios. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez el yo soy. Yo tengo un estudio en el que le puse yo soy. Vayan y estudienlo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y su palabra tiene poder, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Para conocer la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense cómo es la secuencia. Si ustedes permanecen en mi palabra, hay que permanecer en su palabra primeramente. 2, serán mis discípulos. Ahí está. Permanecer en su palabra, tenemos que ser discípulos de Jesús. Y entonces, y conocerán la verdad. 3. Y 4, y la verdad los hará libres. Para ser libres, necesitamos hacer estas cosas. Necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y necesitamos de creer en su palabra. Toda la que está desde el Génesis. ¿Para qué? Para ser sus discípulos. Entonces, si ya somos discípulos de Cristo, que le servimos con nuestra mente y con nuestro corazón, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces vamos a conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. Ahí es en donde está la libertad, hermanos. Entonces, nosotros no podemos ser libres si no hacemos estas 3 cosas. ¿Por qué? Porque Cristo lo está diciendo. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que no? ¿Y lo que no eran esclavos del faraón? ¿Y lo que no fueron esclavos de Babilonia? O sea, pues yo no sé qué libros habían leído estas personas. En realidad no conocían las escrituras. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, ahora, ¿quién los tenía dominados ahí? Los romanos. Ellos tenían que pagarle un impuesto a los romanos. Era lo que hacían los publicanos. Órale, decían los romanos, órale, bájenles por decir $1 a cada quien, o por decir, o $100, lo que sea. Ya no recuerdo la moneda, pero era una moneda. Y ellos les cobraban 2, les cobraban el doble, los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para los romanos. Y eran las personas más odiadas de su generación. Entonces, fíjense lo que dice Jesús. Jesús les respondió, de cierto les digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál era el pecado de ellos? Jesús no vino a decirles adúlteros, no vino a decirles, no. ¿Cuál era el pecado de ellos? La incredulidad, hermanos. Ese era el pecado de ellos. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Por eso eran esclavos de sus pecados. Jesús no los podía sanar porque ellos no creían en Él. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Esto lo explica Pablo muy bien en relación a los dos pactos. Por ejemplo, habla de Sara y de Agar. Pablo lo explica muy bien, el pacto en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, si mal no recuerdo. Él habla de que el pacto de los 10 mandamientos es simbólico de Agar. Agar era esclava. Entonces la esclava no podía quedarse en la casa. Por lo tanto, Ismael era el hijo de Abraham, no podía permanecer en la casa. ¿Por qué? Porque era esclavo. Pero el hijo de Sara, simbólicamente, sí, ese sí se puede quedar en la casa, que es lo que dice Cristo y que Pablo lo explica muy bien. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Fíjense lo que le dice Jesús. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham en la carne, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, o sea, en su doctrina. Que es lo mismo que pasa cuando yo voy con una persona y le predico el evangelio, no que yo sea Jesús, pero si yo llevo las buenas nuevas, como ayer yo le decía a mi pariente, pues ya de una forma en donde no se sientan ofendidos, ¿verdad? Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe, por creer que Jesús murió por nosotros. Entonces, como no cabe en la doctrina católica, se sienten ofendidos. Es como decirle, usted no es buena por ir a misa todos los días. De hecho, le digo, usted quiere ser buena, usted quiere ser santa, lea la Biblia, toda la Biblia, porque nosotros somos santificados con su palabra. Nosotros no somos buenos. Jesús sí. Entonces nosotros necesitamos que Jesús se forme en nosotros para que la benignidad de Cristo alumbre en nuestras vidas. Nosotros no somos buenos, Dios es bueno, por eso nos dio a Cristo Jesús. Entonces, cuando no cabe dentro de la doctrina, la gente siempre le busca. Esto es en todas las doctrinas, hermanos. En todas las doctrinas. Yo la forma más simple de hacerle la pregunta a un católico, de una forma razonable, simple. Yo le digo, a una persona, casi muy pocas gente, como les digo, hasta la fecha no me he encontrado una persona que conozca el catecismo, cómo es la salvación católicamente. Les pregunto y no, nadie sabe. Aquí no me he encontrado una persona. Obviamente un sacerdote sabe, pero el hecho de que se sepa el catecismo no quiere decir que entiende la palabra de Dios, porque el mismo sacerdote no sabe que está negando a Cristo por la doctrina. Entonces, si una persona tiene preguntas, yo le puedo dar palabra de Dios para sacarlo de la esclavitud. Por ejemplo, ¿se tiene que hacer un sacrificio de la última cena? No se necesita hacer un sacrificio. Pablo lo dice. Entonces, una vez escuché a un teólogo católico, dice,
Nosotros no hacemos eso. Esa es la misa. En la misa hay un continuo sacrificio de Jesús. Eso es la misa. Están haciendo un sacrificio en el cual Jesús no quiso que hicieran un sacrificio. O sea, ya el sacrificio de Jesús es suficiente y Jesús no dijo, hagan un sacrificio. Jesús sí dijo, hagan esto en memoria mía, pero es simbólico. ¿Qué tenemos que hacer en memoria de Él? Comer su cuerpo y beber su sangre. Entonces, por ejemplo, un día yo fui a una iglesia, ¿cómo se llama? Esta iglesia metodista. La iglesia metodista también tienen así un tipo de misa. Y por ejemplo, el pan que ellos usaron pan hawaiano. Entonces a la hora de la comida, a la hora de comer el cuerpo de Cristo, era pan hawaiano. Y yo me acuerdo que yo me comí un pedacito ahí para comer simbólicamente el cuerpo de Cristo, pero no, hermanos. El Señor no quiere que andemos comiendo pan hawaiano o obleas en la iglesia católica. Ahora, no nos admiramos de ellos, no lo entienden, son niños. O sea, tampoco nos vamos a admirar de ellos. No saben. ¿Tú le pondrías zancadillas a una persona ciega? Se ve mal. O sea, imagínate, le pongo zancadillas. No. De hecho, dice maldito el que le ponga tropiezo a un ciego. Entonces, una persona que está ciega, no nos vamos a burlar de ellos. Pero el cuerpo de Cristo no es una oblea, no es un pan hawaiano. El cuerpo de Cristo somos nosotros. O sea, comer el cuerpo de Cristo es, trata bien a Panchito, trata bien a Juanito. Ese es el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo explica muy bien también. Eso es, ¿qué es beber su sangre? ¿El Evangelio? El Evangelio, esa es su sangre. Su sangre que fue derramada, así como está en Éxodo 12, en relación a la Pascua. Todo el que tenga la sangre en el dintel de la casa, ahí no mueren los primogénitos, que es simbólico para la iglesia. Si tú te justificas cuando vienen, por ejemplo, si viene una persona y me dice, usted es un gran pecador, yo le digo, sí, pero le voy a decir, usted también, no se haga, o sea, como dice un pastor, ¿verdad? No os hagáis, usted también es un gran pecador. Todos somos pecadores. Pero a eso vino mi Señor, nuestro Salvador, Jesús el Hijo de Dios. Él vino a servirnos, Él vino a ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Él se ofreció Él mismo, Él sabía que venía. Él paga, Él me limpia, Él nos limpia de todo pecado. En Él somos justificados. Él nos presenta perfectos ante nuestro Padre Dios. Pero debemos de creer en Él con todo nuestro corazón. Fíjense. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, y no necesariamente de nuestro Padre Dios, sino de Satanás. Aquí lo dice. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Fíjense la obra de Abraham. Abraham, tú vas a tener hijos. Fíjate a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó. Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Por haberle creído a Dios. Abraham tenía 75 años. Su mujer tenía 65 años. Ella ya
ya no ovulaba. Una mujer deja de ovular a los 35, 36, 40, creo que el promedio son como 50 años, como a los 50 años. Ya a los 65 muy difícil. No quiere decir que haya excepciones. Hay ancianas que han tenido niños. Pero en el caso de Sara, ella no podía tener hijos. Más bien Abraham no podía tener hijos. Entonces, Abraham siendo 75 años y ella de 65, el hecho que Dios le dijo y el hecho de que Abraham creyó, Abraham no dijo, no, Señor, ya tengo 75 años, ya mi mujer también ya está. Él no dijo eso. Abraham creyó a la primera. ¡Yeah! Voy a tener hijos. Así como las estrellas del cielo le creyó y por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Ustedes no son como Abraham. Él creyó, ustedes no me creen. El mismo que habló con Abraham estaba hablando con ellos. Dice, vosotros hacéis, dice, ustedes, no, esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Qué querían hacer? Matarlo. Querían matar a Jesús. ¿Qué la ley no decía que no deberían de matar a nadie? ¿No matarás? Es difícil entender ese mandamiento. No matarás. Nunca lo entendieron. Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, como diciendo, a ver, dime en qué pecado. Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, fíjense, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, hay personas que se congregan en las iglesias y no son de Dios. Porque si fueran de Dios, entonces ¿por qué rechazan el mensaje de salvación? Por su falsa doctrina, porque no cabe. Por ejemplo, un día estábamos platicando, debatiendo en relación a la salvación. Por ejemplo, un pariente mío me dice, tienes que guardar el sábado. Entonces yo le digo, no estamos bajo la ley, hermano. Ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque dice, maldito el que no cumpla toda la ley. Le digo, yo soy salvo en el Señor. Si tú te quieres justificar con Dios guardando el sábado, bueno, pues tú hazlo. Entonces yo un día le di un versículo, le digo, ¿cómo entiendes Gálatas 5:14? Casi siempre nunca quieren escuchar. Entonces, ¿cómo entiendes Gálatas 5:14? Entonces, agarra la Biblia y lo mira. Dice, bueno, ahorita no sé, le voy a preguntar a mi pastor. Yo, tu pastor tampoco lo va a entender. Tampoco él sabe. ¿Cómo lo sé? Yo no conozco a tu pastor. Pero si él te predica que debes de guardar el sábado, eso me dice que tu pastor no sabe.
porque te está enseñando que guardes el sábado. El mismo que te dice que guardes el sábado, te dice que no seas adúltero, te dice que cumplas toda la ley. Y si tú quieres cumplir toda la ley, estás despreciando el sacrificio de Jesús. Entonces, como no cabe en su doctrina, le inventan. Por ejemplo, en el calvinismo, no, la salvación no se pierde. Y hay muchos versículos que no los pueden, o sea, no caben en la doctrina y los tuercen para que quepa en su doctrina. Esto es en todo, hermano. Los pentecostales hacen lo mismo. Los evangélicos hacen lo mismo. O sea, nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad, hermano? No, bajo la ley. Ok, el diezmo es de la ley. No, hermano, pero usted aquí dice, no, el diezmo es de la ley, hermano. No invente. Entonces, ¿para qué piden diezmos? El diezmo es de la ley. ¿Para qué piden diezmos si es de la ley? La circuncisión es de la ley. O sea, aquí ya no se predica que hay que hacerla. Yo estoy seguro que hay judíos, judaizantes, cristianos, que muy probablemente predican la circuncisión. Entonces, ¿por qué? Pues es que todos los pastores lo hacen. Bueno, el hecho de que todos los pastores lo hagan no quiere decir que esté correcto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Pablo o tu pastor o todos los pastores? Pablo dice que no estamos bajo la maldición de la ley. Y la ley tiene 613 mandamientos, no 10, son 613. Entonces, si no cumples todos los mandamientos, eres maldito. Resulta que Jesús se hizo maldito para romper ese pacto y hacer un nuevo pacto, que es el que hizo en la última cena. Precisamente cuando dice, hagan eso en memoria mía. ¿Cuál es el pacto que hizo? Coman mi cuerpo y beban mi sangre. Hagan eso en memoria mía. O sea, debemos de amarnos los unos a los otros y nunca se nos olvide que Jesús murió por nosotros. Él es el que nos justifica, no nosotros. Es en la fe donde somos justificados. Romanos 6:22. Vayan y lean el contexto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. Fíjense, hermanos, no estamos bajo la ley, ¿ok? Pero cuando nosotros verdaderamente creemos al Evangelio, o sea, nos reconocemos pecadores y reconocemos que Jesús murió por nosotros, de una forma sobrenatural el Señor nos ayuda a dejar el pecado. Él nos ayuda a dejar el pecado. En eso podemos ver si verdaderamente somos siervos de Cristo o siervos de Satanás, siervos del diablo. Entonces una persona, a mí no me cabe la menor duda, hermano, y yo siempre lo he visto, una persona que enseña un evangelio diferente, yo ya hasta le digo, ¿sabes qué? Tú ya tienes tiempo enseñando, tú tienes unos pecados bien vergonzosos. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice. Dios te va a exponer, si no te arrepientes, Dios te va a exponer y van a salir tus vergüenzas. Y eventualmente sale. Ahora, el Señor es bueno, es misericordioso. Él nos da tiempo para arrepentirnos. Pues yo les digo, Cash Luna, Joel Osteen, no es que yo tenga algo contra ellos, no, hermanos. No, yo oro por ellos. Pero una persona que enseña un evangelio diferente es maldito. Una persona que se enseñaría de la iglesia
y enseña un evangelio diferente, son malditos. Y casi siempre quieren de alguna forma enseñarle a la gente cómo ser buenas personas. Eso es lo que enseñan ellos, cómo ser buenas personas. Entonces Dios les da tiempo para que se arrepientan. Entonces si ellos no se arrepienten, van a salir sus pecados vergonzosos. Y vayan y vean, están por ejemplo en Romanos 1. Los que tienen con injusticia la justicia de Dios. Y vayan a ver, vean los pecados ahí. Son pecados que eventualmente van a salir a la luz. Segundo de Corintios 3:17, porque ellos se apartan de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. So, apunten por ahí este versículo, 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. So, en el capítulo 1, Pablo habla de dónde viene él, en Gálatas 1. Vayan y estudien el capítulo 2 de Gálatas en relación a la libertad. Yo nomás les voy a leer el 4. O el 3 y 4 y 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Solo hicieron que se hiciera la circuncisión. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Vayan y lean todo el capítulo 2. Ahí viene y Pablo explica. Yo uso mucho el último versículo de Gálatas 2. No desecho la gracia de Dios. Si por cumplir la ley, si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya estaban los 10 mandamientos, 1400 años antes de Jesús. Ese es un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Entonces Cristo vino a romper ese pacto y a hacer un nuevo pacto. Ya nada más con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Cristo hizo un nuevo pacto. Dio por terminado el pacto que hizo con Moisés. Ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Porque con ese pacto llegamos a una conclusión. Ninguno los cumple. Ninguno los cumplió. Entonces, Cristo nos salva de la maldición de la ley. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Llevarnos otra vez a la esclavitud de la ley. ¿Cuánta gente no predica los 10 mandamientos todavía, hermanos? Nosotros ya no estamos bajo la maldición de la ley. Nosotros somos justificados por fe y por fe recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce. ¿Y a qué nos va a guiar? Nos conduce a Cristo y nos conduce para amar a nuestro hermano. O sea, ya lo tenemos dentro de nosotros, porque ya Cristo cumplió la ley. Y se cumple lo que está en Jeremías 31. Les pondré mi ley en su mente y en su corazón. O sea, ese es el Espíritu Santo. Entonces, ya tenemos el Espíritu Santo de nosotros. Entonces, ¿por qué nos van a seguir predicando la ley? ¿Robará el hombre a Dios? No sea tranza, hombre. ¿Cuál robará el hombre a Dios? Sí, eso sigue aplicando. ¿Robará el hombre a Dios? Sí. No le robes, no prediques un evangelio diferente, así como está en Romanos 2.
No le robes por los que Cristo murió. Como en Gálatas, Pablo viene, gana almas para Cristo, y vienen unos judaizantes y le roban al sacrificio de Cristo. ¿Cómo le roban? Haciéndoles la circuncisión. Así como diciendo, no seas ratero, no seas tranza. ¿Por qué me robas a mí? ¿Por qué le robas a Jesús? No seas ratero. O sea, tú no cumples la ley y vienes y se la quieres imponer a la gente aquí. O sea, sin entender ni siquiera la ley es espiritual, no es carnal. La circuncisión es la de tu corazón. Dice Pablo, ojalá se corten el pene todos los que andan promoviendo ahí la... Eso es lo que dice Pablo, ojalá se mutilen. O sea, como si cortándose el prepucio del pene fueran a ser más santos. No, hermanos, es el prepucio de nuestro corazón. Es el amar el mundo, el deseo de este mundo, el engaño de las riquezas. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? De la gente que viene y te predica la ley. El catolicismo, el calvinismo, todas estas denominaciones. No se hagan esclavos. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y yo voy a terminar con 2 de Pedro 2. Estamos hablando de libertad de espíritu, libertad de una falsa doctrina. Grande es la puerta que lleva a la perdición. Está hablando de iglesia, ¿ok? La mayoría de la iglesia es una puerta anchota y la mayoría se pierden. ¿Por qué? Por el orgullo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, se cumple lo que ya pasó antes, así como en el tiempo de Jeremías andaba un tal Ananías que decía que Dios hablaba con él y no era cierto. Por ejemplo, entonces Jeremías viene y les dice, cambien su proceder, vuélvanse al Señor. Ya se oía de Babilonia que andaba conquistando reinos. Entonces no le hacían caso a Jeremías. Entonces viene Ananías, dice, el Señor dice que nos va a librar con la ayuda del ejército de Egipto y vamos a vencer a los babilonios. Y Jeremías le profetizó, dice, Ananías, vas a morir en menos de un año. Vas a morir porque andas de mentiroso. Dios no te habló y andas de mentiroso. Entonces, siempre hubo falsos profetas. Entonces, esos falsos profetas son simbólicos en la iglesia. Entonces, en la iglesia siempre va a haber falsos profetas, que son de los que nos previene Cristo. No se dejen engañar, Mateo 24. No se dejen engañar con falsas doctrinas. Fíjense, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo niegan a Jesús en el catolicismo? Ya no es por fe, sino por obras. Ahí lo niegan. Los pentecostales, ya no es por fe, no, es por hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas es que todavía el Espíritu de Dios no está en ti, dice. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a orar para hablar en lenguas. O entonces el Espíritu de Dios, se recibe el Espíritu de Dios por orar, para que venga el Espíritu de Dios, para que hables en lenguas. Sí, hay un versículo donde dice Jesús, oren y recibirán el Espíritu Santo. Pero ¿cómo viene el Espíritu Santo? Por la predicación del Evangelio.
así como lo dice Gálatas 3 y así como lo dice Hechos 10. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo? Cornelio estaba orando y vino el ángel del Señor, vino Gabriel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Básicamente le dijo: manda a traer a Pedro para que te predique el evangelio y puedas recibir el Espíritu Santo y hables otras lenguas. ¿Cuáles son las otras lenguas? Ya no la lengua del mundo, yo quiero ser rico, yo quiero... No, la nueva lengua es para alabar a nuestro Padre Dios. Gracias, Cristo Jesús. Esa es la nueva lengua. Gracias, Cristo Jesús, porque viniste, Señor, a redimirnos del pecado. Gracias, Cristo Jesús, porque viniste a pagar todas mis vergüenzas, Señor, todos mis pecados de los que ahora me avergüenzo, Señor. Gracias. Esas son las nuevas lenguas. No que te agarres ahí, te agarras hablando en lenguas. Y dice Pablo: los que hablan en lenguas es una señal para los incrédulos. O sea, Dios te está diciendo que no crees el evangelio todavía. Pídele al Señor, ora al Señor. ¿Para qué? Para que puedas entender el evangelio y puedas entender lo que dices. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14. El que habla en lenguas no entiende lo que dice. Y es una señal para el incrédulo. El profeta es una señal para el que cree. Entonces el profeta es el que habla la palabra de Dios. Yo soy profeta. El que habla en lenguas todavía no cree. Todavía no cree. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo: hijo mío, todavía no crees. Arrepiéntete. Pídele al Señor. ¿Para qué? Para que puedas eventualmente entender el evangelio. Porque todavía no entiendes el evangelio. Todavía no crees. Todavía piensas que te lo tienes que ganar. O todavía piensas que... Pídele, podemos pedir, pero nosotros vamos a entender el evangelio cuando el Señor abra nuestro entendimiento para entender el evangelio, así como está en Mateo 16, 16 al 18. Fíjense: y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? No dice pocos, dice muchos, así como dice en Mateo 24. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense bien, hermanos. Yo aquí no estoy para hablar a mal de los cristianos, pero lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Lo dice Juan. Lo dijo Jesús. Por ejemplo, está esta denominación. Let me call you in a video. I'm making a video. Por no entender el evangelio, ¿ok? Por ejemplo, están los legionarios de Cristo aquí en México. Hay un sacerdote que tiene un seminario y están saliendo muchos sacerdotes de ahí. Resulta que este sacerdote, por no entender el evangelio, pasa lo que está en Romanos 1. ¿Qué estaba haciendo este sacerdote? Abusó de cientos de niños, hermanos. Cientos de niños. No fueron uno, no fueron dos, no fueron 5, no fueron 10. Cientos de niños, jovencitos. De hecho, fue una de las personas que vino, porque cuando vino Juan Pablo II a México, yo todavía era católico en ese tiempo. México es uno de los países, no sé si lo sigue siendo, México y Brasil eran de los países más católicos en el mundo. Juan Pablo II vino a México. Y vamos a decir que esta persona, este sacerdote, era, se puede decir, un as en la Iglesia Católica. Y el Papa Juan Pablo II tenía mucha complacencia en el trabajo que estaba haciendo él. Pero precisamente por no entender el evangelio,
Dios los entrega a mentes reprobadas. ¿Y qué andaba haciendo? Teniendo sexo con jovencitos, y eventualmente salió el escándalo. Y esto, hermanos, es mundial. La iglesia católica se está quedando sola. Pero no nomás es en la iglesia católica, hermano. Yo les digo, al ratito van a salir los escándalos con Cash Luna. Al ratito van a salir los escándalos con Joel Osteen. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en un lugar donde enseñan un evangelio diferente. Y donde se habla de Cristo. La persona es liberada, reciben el Espíritu Santo, pero les enseña al mal. Entonces, cuando se va el demonio y regresa, no regresa solo. Regresa con 7 más, con 7 demonios más. Entonces, los cristianos caídos son las peores personas, hermanos. Es a las personas con las que más hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. Dios no va a respaldar a personas que andan negando a Cristo, que andan enseñando mal. Entonces, eventualmente, ¿qué va a pasar? Yo les digo, no lleven a sus hijos a esos lugares. O sea, te dicen, dejen a los niños aquí ¿qué van a hacer eventualmente con tus hijos? Te los van a tocar, te los van a manosear, te los van a violar. ¿Por qué? Porque es el trabajo de Satanás. Si Dios no está con ellos, entonces, ¿quién te los va a salvar? Pero la gente no entiende. ¿Qué pasó en la luz del mundo? ¿Qué pasó en la luz del mundo? No es de que nunca hayan recibido. Resulta que esta persona dice que es el Mesías. O sea, yo digo, ¿cómo puede la gente estar tan ciega? Cuando yo miré y digo, wow, Señor, ¿qué está pasando? O sea, es bien feo lo que yo miré y yo digo, wow, ¿cómo puede ser que la gente piense que este hombre es el Mesías? Salen víctimas, no les creen, no es pura envidia con el enviado, con el apóstol del Señor. Viene una persona que lo denunció en México, le dieron más de 60 cuchilladas y no lo mataron. Esta persona eventualmente le dieron refugio aquí en Estados Unidos. Le dieron refugio y empezó a hacer un caso aquí en Estados Unidos, porque la iglesia de la luz del mundo está en Estados Unidos. Entonces se murió esa persona que lo había violado. Su hermano toma control de la iglesia y viene a Estados Unidos. ¿Y a qué creen que venía a Estados Unidos? A tener sexo con niños y con niñas. Entonces, con la ayuda del FBI, eventualmente agarraron el caso, lo denunciaron con pruebas y salió culpable. Le dieron, creo que 16 años. Él puede salir por buena conducta. La gente anda ahí, algunos dicen, no, pues ¿sabes qué? Nos vemos, yo me salgo de aquí. Pero la mayoría de la gente, no, le echan mentiras, él es el siervo de Dios. O sea, andan bien ciegos y no entienden. Aún sus propios padres no les creían. Me violó el sátiro el pedófilo este. Ay, hija, eres bendecida si tuviste sexo con el apóstol de Dios. Qué cosas más tontas, hermanos, qué cosas más. Pero se cumple lo que dice Romanos 1, lo que dice Pablo, de que Dios les da una mente reprobada a los que detienen con injusticia el evangelio. Fíjense qué tan difícil es entender esto. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está. El camino de la verdad es blasfemado por culpa de estos cristianos.
Y por avaricia, esto no es difícil de entender, hermanos. Esto no es para los que enseñan el evangelio de la prosperidad. Dicen, hermano, agarre lo bueno. No, pero aquí está diciendo Pablo, y por avaricia harán mercadería de ustedes. Por avaricia, o sea, no es que les importe predicar a Cristo. Es porque aquí en Estados Unidos, sobre todo, se ha hecho una carrera, ¿no? Si eres pastor, ya si tienes de 500 a 1000 personas, te haces millonario. Te haces millonario. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, hablándoles bonito. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se fijan? ¿Ustedes piensan que va a terminar bien Cash Luna? ¿Ustedes piensan que va a terminar Joel Osteen bien? ¿Qué es lo que dice Pedro? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojando, esto está en el libro de Enoc, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Para ser castigados en el día del juicio. ¿Cuándo es el juicio? Hay un juicio cuando se aparta Dios, hermanos. Cuando se aparta Dios. Cuando se manifiesta la ira de Dios. Entonces, ya cuando se manifiesta la ira de Dios, ahí está la gente, Señor, ayúdame. No te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios te dio tiempo para arrepentirte y nunca te quisiste arrepentir. Por lo que andabas haciendo, el camino de Cristo fue blasfemado. Que te salven tus ídolos, dice. Tú decías que Dios quiere que seas rico, ok, que te salve tu dinero. Tú decías que el ejército de Egipto te iba a salvar, ok, que te salve. ¿Qué hizo Nabucodonosor con su ejército? Mataron literalmente, hermanos, esto fue así. Mataron ancianos, mujeres, niños, los estrellaban contra las piedras a los niños. Mucha gente cuando lee dice, no, ¿cómo puede ser este Dios? Dios es muy malo. Oh, ¿Dios es malo? ¿Dios es malo por hacer justicia? ¿Qué no andabas tú ofreciéndoles tus propios hijos a Dios, quemando a tus hijos, ofreciéndolos a Moloch? ¿No andabas haciendo tú eso? ¿No andabas poniendo tú tu confianza en el ejército de Egipto? Ahora que vengan ellos y te salven. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Derrotó a los egipcios. Casi todos murieron, hermanos. Casi todos murieron. La gente en este mundo, si no se arrepienten, la ira de Dios es real, hermanos. La ira de Dios es real. Y yo he podido ver aquí en mi vida a personas que son castigadas. Y que lo único que hace Dios es apartarse. O sea, Dios viene cuidando de la persona. Te cuida, te cuida, te cuida. Andas mal, te cuida, te cuida. Te congregas en la iglesia, pero andas enseñando mal. El Señor te dice, cambia tu proceder. Te manda profetas, te manda personas. Tú dices, no, Dios quiere que gane mucho dinero. No, Dios quiere que esto, Dios quiere que el otro. No, hermano, mire, no. Entonces llega un punto donde viene el juicio. Dios se aparta de la persona
y le viene contra la persona todo lo que teme. O sea, sus temores, a lo que a más le teme. ¿Quién es el que mete los temores? Satanás. Entonces el que protege de sus temores es Dios. Pero como la persona no se quiere arrepentir, esto no lo digo yo, hermanos, esto lo dice la palabra de Dios. Vienen sus temores contra ellos. Y ahí está la gente. ¡Ay, Señor, ayúdame! Jesús, ábreme, Jesús, ábreme. No te conozco, no sé quién eres. Señor, ábreme, que no andábamos expulsando demonios en tu nombre. No te conozco. No te conozco. Esto es real, hermanos. Si en esta vida el dolor es grave, créanme, hermanos, que en la otra vida el dolor es insoportable. Es insoportable. El dolor en la gente que va a sufrir en la otra vida va a sufrir, hermano. Y los que más van a sufrir son los fariseos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes! Fíjense, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, porque son atrevidos, no temen decir mal de las potestades superiores, o sea, aún en contra de los demonios, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, como un burro, como una burra, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Uy, hermanos, ¿cómo pasa esto en las congregaciones? Acaban de pasar los escándalos en las iglesias estas que vienen de Australia. Pastores, los que están pastoreando la iglesia, ¿qué terminaron haciendo? Andan con mujeres muy bonitas, mujeres, así como está en el libro del Apocalipsis, a una iglesia donde dice, andan mujeres ahí que se congregan y se congregan y se congregan y nunca llegan al entendimiento del evangelio. Entonces estas almas inconstantes, que son inconstantes, son carnales, vienen estos pastores y tienen sexo con ellas. Ellas muchas veces casadas y ellos casados. Hermano, pero no estamos bajo la ley, no es pecado, todos somos pecadores. No, hermano. Si antes, por faltar a los 10 mandamientos, a la gente las apedreaban, o sea, morían, ¿cuánto más el que pisotee la sangre del Cordero? Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. A mí me han acusado de que yo ando predicando, promoviendo que la gente peque. O sea, hermano, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y me dicen, a la gente hay que decirle su pecado. No, hermanos, a la gente hay que predicarle a Cristo. Y si una persona ama a Cristo, no hay necesidad que nadie le enseñe, porque el Espíritu Santo mismo le enseña. Pero a una persona que no está amando, sí se le llama la atención, como lo dice Pablo.
Hermano, usted no está amando. Arrepiéntase, y hay que predicarles el evangelio una vez más, y hay que decirles: Cristo es bueno, Él vino a morir por ti. Dios, nuestro Padre Dios, te perdona todos tus pecados, porque Él no mandó a Jesucristo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero si Cristo, y hay un ejemplo que da Cristo, el rey, que es Dios, le traen una persona, le dice: tráigame a esa persona porque me debe 10,000 talentos. Y les dice: véndanlo a él y a toda su familia. El que sigue: Señor, ten piedad de mí, mira, te voy a pagar. Le debía mucho dinero. Mira, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, te voy a pagar todo lo que te debo. ¿Y qué hizo el rey? Le perdonó toda su deuda. Eso somos nosotros, hermanos. Todos nuestros pecados nos los perdona Dios. Pero sale esa persona y se encuentra con una persona que le debe 500 denarios. O sea, una deuda. Por ejemplo, Ramón, que se metió con mi mujer. El Señor me perdonó todos mis pecados y me dice: vete en paz. Entonces, cuando yo salgo de la presencia de Jesús, yo no voy a perdonar a Ramón que se acuesta con mi mujer. Yo debo de dar testimonio que tengo temor de Dios. Yo le digo: Señor, yo le pido por Ramón que se acuesta con mi mujer, y le pido por mi mujer también, para que usted le abra el entendimiento, Señor. No voy a perdonar a mi mujer, no voy a perdonar a Ramón. Si yo no perdono a Ramón, va a venir un siervo de Dios, que es lo que enseña Jesús. Dice: esta persona, cuando sale de la presencia del rey, viene y agarra del pescuezo a uno y le dice: págame lo que me debes, y lo mete a la cárcel. Entonces viene un siervo del rey y le dice: aquel que le perdonaste toda la deuda, metió a la cárcel a otro. Dice: tráigamelo. ¿Y qué le dijo? Siervo malvado, ¿no te perdoné todo lo que me debías? ¿No deberías de hacer tú lo mismo? Dice: métanlo, y que me paguen hasta el último centavo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Toda palabra que dijiste mal, todo pecado que cometiste, toda tranza que cometiste, toda sexualidad, todo adulterio, toda la vas a pagar. Pedacito por pedacito. ¿Por qué? Porque tú no quisiste perdonar a tu prójimo. Esto no es un juego, hermano, esto es la realidad. Yo lo veo, yo lo he visto con la gente. Hermano, perdone. No, ¿cómo es que lo va a perdonar? No, perdona, no te conviene. No, justicia, Señor, justicia. Y ya cuando menos piensa, ya los veo. Ya, yo digo. O sea, piensan que esto es un juego. Piensan que esto es un juego. Satanás es cruel, hermanos, es cruel. Satanás les da donde más te duele. Entonces, perdona a tu prójimo, perdona. No te conviene no perdonar. Han dejado el camino recto. Fíjense, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extravado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. O sea, andan tras el dinero, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, una burra, de carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí está el versículo que yo les decía al principio. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, ahí está la levadura, ahí están los presumidos, los altaneros. Estamos hablando de cristianos, hermano, no estoy hablando de personas del mundo, estoy hablando de cristianos inflados. Esta es la iglesia verdadera, la única.
hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El católico te va a querer vencer, el pentecostal te va a querer vencer, el calvinista te va a querer vencer, el testigo de Jehová te va a querer vencer. O sea, no se hagan esclavos de personas. Háganse esclavos de Cristo. Háganse esclavos de Cristo, no de personas. Ciertamente, si habiéndose ellos esclavos, tampoco yo quiero hacerte de mi esclavo. Siempre lo digo de vez en cuando. Hermanos, su maestro es Cristo, no yo. Su maestro es Cristo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber, fíjense, una persona, un calvinista no entiende esto, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque esa es la naturaleza del perro y esa es la naturaleza de los puercos. Yo por eso les he dicho, yo antes andaba como puerco, enlodado. ¿Cómo? En el pecado. Pero la palabra de Dios nos va transformando. La palabra de Dios nos convierte en ovejas. Por eso yo les digo siempre, lean toda la Biblia. Leyendo toda la Biblia, el Señor te convierte de perro o de puerca simbólicamente, o de burro o de burra, en oveja. En oveja. A veces todavía somos cabritos pensando que ya somos ovejas. No. Si andamos acornando a las personas, todavía somos cabritos. Todavía nos falta, todavía traemos los cuernos ahí. No, debemos de ser ovejas. Las ovejas escuchan mi voz. Entonces una persona que no escucha no es oveja todavía es cabrito. Entonces, o peor, todavía anda como bestia, que es lo que está en el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que hace una bestia? Anda sin entendimiento. Y por andar sin entendimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el Señor quiere que seamos libres. El Señor quiere que nuestro espíritu sea libre. No que esté ahí sometido. No, el Señor nos dio libertad. El Señor nos dio libertad, hermanos. Entonces nosotros, pues, andemos donde andemos, no debemos de hacernos esclavos de nadie. El único al que debemos de servirle es a Jesús. Es a Jesús. Pero fíjense bien, es Jesús quien nos sirvió a nosotros primero. Él fue el que murió por nuestros pecados. Ahora debemos de, ¿quién no le va a amar a Jesús cuando reconocemos cuánto nos ama? Entonces, hermanos, no se hagan esclavos de los hombres. No dejen que el Espíritu de Dios esté esclavizado. El Espíritu de Dios es libre. Déjenlo libre, no lo aten con falsas doctrinas. Déjenlo que sea libre y pidan siempre sabiduría a nuestro Padre Dios. Busquen siempre el rostro de Cristo y que la paz de Él esté con todos ustedes, hermanos.